Buenos días, bienvenidos todos a un nuevo web seminar de Trox Academy. Mi nombre es Yolanda Suñén, soy la responsable de Marketing y Comunicación de Trox España, además de la coordinadora de las actividades que desde nuestra academia organizamos. En la formación que para el día de hoy os proponemos, vamos a daros nuestras recomendaciones de cómo proyectar un sistema de distribución y control de aire para un laboratorio y una sala blanca. Comenzaremos con la definición y clasificación de este tipo de aplicaciones para seguidamente abordar cómo efectuar el control de presiones en estos espacios. Concluiremos ofreciendo ejemplos de aplicación, primero de laboratorios y seguidamente de salas blancas. Francisco Paracuellos, Business Developer de Sistemas de Control de Trox España, es el encargado de conducir esta sesión. No quiero extenderme mucho más, voy a dar ya paso a mi compañero Fran para que comience su jornada. Simplemente recordaros e indicaros que para no interrumpir su exposición, lo que haremos es que cualquier duda o preguntas que vayáis teniendo a lo largo de la exposición, las vayáis formulando o las formuléis por chat al host, ¿vale? Las acumularemos y al final de la intervención de Fran les trataremos de dar respuesta. Yo ya sin más me despido de todos vosotros, gracias por estar ahí y voy a dar paso a Fran para que comience con la exposición. Muchísimas gracias a todos. Hola, muy buenos días a todos y gracias por estar aquí. Como bien ha indicado Yolanda, la idea de hoy es tratar de explicar un poco la distribución de aire, tanto en laboratorios como en salas limpias. La idea un poco de la jornada va a ser, en un primer lugar, la definición de este tipo de salas, explicar las clasificaciones de las mismas y un poco las necesidades que tienen que cumplir cada una de ellas en cuanto a nivel de filtraje, movimientos de aire, tipo de difusión, etcétera. Luego lo veremos. Como un segundo punto, trataremos de explicar cómo se puede realizar el control de presión en estas salas, diferentes tipos y tanto de caudal, de presión, luego andamos un poco más en ello. Y por último, entraremos un poco más en detalle tanto de los laboratorios como en salas limpias, en los componentes que tienen que tener cada uno de ellos, tipos de acabados de los componentes que necesita cada una de estas salas, etcétera, y nivel de eficiencia. Para no extenderme mucho, lo primero que vamos a hacer es intentar definir cada una de estas salas. Un laboratorio va a ser un lugar en el que se encuentran determinados equipos para realizar experimentos, investigaciones o trabajos de carácter científico. En este tipo de salas hay que controlar las condiciones ambientales, ya sea de temperatura, de humedad, de presión, para evitar que aparezcan influencias externas que puedan hacer que los experimentos o los trabajos que estamos desarrollando den medidas inexactas o que se dé el caso de que haya trabajos que no se puedan volver a repetir. Este tipo de salas, pues hay laboratorios de todo tipo de producción en las universidades, bioseguridad, clínicos, etc. En cambio, una sala limpia es un área confinada en la que hay que intentar controlar la cantidad de partículas que se generan o que hay introducidas y retenidas, y también hay que controlar todos estos tipos de parámetros que os pongo abajo. No solo ya temperatura, humedad, presión, sino también contaminación, gases contaminantes, etcétera. Este tipo de salas, unos ejemplos son los que tenéis a la derecha, pues hay de todo tipo: industria óptica, biotecnología, farmacéutica, laboratorios químicos. Las diferencias principales entre un laboratorio y una sala limpia: realmente un laboratorio es casi una sala limpia, pero con una clasificación más alta. En una sala limpia sí que se dice que tiene que ser un área más confinada, sino un laboratorio sí que puede ser un poco más abierto. Y sobre todo la diferencia principal está en el tema de la presión. Una sala limpia en general va a ser siempre salas con presiones positivas. Un laboratorio depende del caso. Lo más normal es que un laboratorio siempre sea con presiones negativas, pero se puede dar el caso, por ejemplo, en laboratorios de industria farmacéutica, en el que estén realizando ensayos que puedan tener presiones negativas, positivas, perdón. Pero generalmente un laboratorio va a ser una sala con presiones negativas y una sala limpia con presiones positivas.
¿Cómo se clasifican este tipo de salas? Vale, pues este tipo de salas se clasifican según una medida que es el micrómetro, ¿vale? Que es un tamaño de partículas. Entonces, hay unas clasificaciones ISO por normativa americana, luego leeremos. En este caso tenéis aquí la tabla de la ISO. Hay diferentes medidas de partículas, desde 0,1 micrómetro hasta 5 micrómetros, y dependiendo de la cantidad de estas partículas por metro cúbico de aire, pues se define el tipo de sala. Por ejemplo, abajo tenéis un ejemplo de la ISO 7. Para este caso, está definido que para que una sala cumpla con la normativa ISO 7, pues partículas entre 0,5 micrómetros hasta 1 micrómetro puede haber hasta 352.000 por metro cúbico de aire, mayores de 1 micrómetro 83.200 y mayores de 5, 2.930. Aquí veis las diferentes clasificaciones por normativas. En la parte de la izquierda veis la normativa europea con la ISO, que están clasificadas desde ISO 1 hasta ISO 9, siendo 1 y 2 salas extremadamente limpias, que no son muy habituales, y la sala 9, que es la sala menos limpia, pero que independientemente de eso es muchísimo más limpia que una sala que podemos encontrar en cualquier otro lugar. Las más habituales suelen ser entre 5, 6 y 7, ¿vale? Entonces, este tipo de salas, si veis en la parte de arriba, dependiendo del tamaño de la partícula, pues va variando conforme más limpia, menor número de partículas por tamaño de las mismas. En la segunda columna veis la clasificación según normativa americana, que lo que hace es realmente es la misma clasificación, pero en vez de metros cúbicos está en pies cúbicos. Abajo tenéis la relación de 1 metro cúbico es 35,31 pies cúbicos, con lo cual la relación, si os fijáis cómo clasifica la normativa americana las salas limpias, igual a una ISO 3 según normativa americana a sala tipo 1, hace la relación en el tamaño de partículas de 0,5 micrómetros. Si os fijáis, según la ISO 3, podemos tener 35 partículas de este tamaño por metro cúbico. Y a esa sala, la normativa americana la llama tipo 1, porque realmente es una partícula por pie cúbico, que al final, como en un metro cúbico hay 35, son 35. Al final es exactamente lo mismo. Entonces, la normativa americana clasifica desde la ISO 3 hasta la ISO 8, ¿vale? Del 1 a 100.000. Y en la tercera columna tenéis la clasificación GMP, que es de la industria farmacéutica, que lo que hace es llamar sala tipo AB a una ISO 5, sala tipo C a una ISO 7 y sala tipo D a una ISO 8, ¿vale? En el dibujo que tenéis abajo a la derecha, lo que representa es que si queremos ser puristas, se dice que nunca podemos tener acceso a una sala de un tipo determinado sin tener anteriormente una sala de un tipo mayor. Es decir, si queremos tener una ISO 6, deberíamos acceder a esa sala desde una ISO 7 y a esa sala ISO 7 desde una sala ISO 8. Esto en realidad no se hace habitualmente porque tener este tipo de salas implica muchísima inversión, con lo cual mucho de esto no se cumple. Pero idealmente, según normativa, habría que hacerlo así. Movimientos hora que necesitamos en una sala limpia. Generalmente en cualquier tipo de sala de carácter que no sea de este tipo, el número de movimientos dirá más o menos oscila desde entre 2 hasta 20, 25. Pues bien, en una sala limpia, desde el tipo ISO 8, más o menos empezaría en unos 15 movimientos hora hasta más de 600 para poder conseguir una ISO 3, incluso 700. Y aquí hay que recalcar que son movimientos hora, no renovaciones hora, es decir, no todo este aire tiene que ser aire exterior, por lo cual puede ser aire, parte de este aire puede ser recirculado, ¿vale? Este número de movimientos es aproximado. Va a depender del número de concentración de partículas que tengamos y contra más movimientos,
lo que hay que tener claro es que vamos a necesitar un nivel de filtraje mayor. Es decir, al final estamos metiendo más aire tanto de la calle como recirculado, con lo cual vamos a tener que filtrar todo este aire. En esta tabla, está un poco resumido, desde una ISO 3 a una ISO 8, el número de renovaciones hora. En esta tabla de renovaciones, como he dicho antes, serían movimientos hora. Como veis bien, desde una ISO 8 hemos dicho que aproximadamente empezaría unos 10 movimientos hora, hasta una ISO 3 hasta 700. Aquí realmente esto es una referencia. Como bien he dicho, va a depender de la actividad que se realice en esta sala y del número de concentración de partículas que tengamos en la misma. Si veis realmente, si queremos calcular el número de movimientos de aire correcto en una sala, se hace mediante la fórmula que veis aquí. Esta fórmula al final depende de varios factores, como veis abajo, pues de concentración de partículas del aire exterior, con lo cual va a depender de la zona en la que estamos trabajando, del número de movimientos, de la generación de partículas que tengamos y de la eficiencia de los filtros que estemos utilizando, ya sea de los filtros de las primeras etapas como el filtro que pongamos en la sala. Para que veáis, para el cálculo de estos movimientos realmente existen unas gráficas que podéis encontrar como esta que tenéis en este ejemplo. Entonces, voy a intentar explicarlo un poco. En esta gráfica se ha considerado un filtro en el climatizador final, un F9, y un filtro en la sala H14. Entonces, si veis en la gráfica, en la parte vertical, tenéis el número de partículas por pie cúbico. Y en la parte horizontal veis el número de movimientos hora. Si quisiéramos conseguir una sala ISO 5, ¿vale? Que realmente es, si veis en la izquierda, líneas que estarían entre el 100 y el 10, tendríamos que ir a la línea azul, ¿vale? Que sería una G100, es decir, podríamos tener una generación de partículas como mucho de 100 generaciones de partículas por metro cúbico para poder conseguir ese tipo de sala. Y necesitaríamos como poco tener unas 60 movimientos hora. Pero si os dais cuenta, esa gráfica nunca llega al nivel de ISO 7, o sea, perdón, de ISO 4, ¿vale? Que sería a partir del 10, ¿vale? Para poder bajar hasta el nivel de sala, necesitaríamos tener una generación de partículas de 10 o inferior, ¿vale? Estas gráficas las podéis encontrar en documentación que al final de la presentación veréis. Niveles de filtraje que necesitamos en este tipo de salas. Todas estas salas generalmente necesitan 3 niveles de filtraje. Habitualmente, los 2 primeros de ellos van a estar colocados en la unidad de tratamiento de aire, ¿vale? Y la última estará colocada en la propia sala, en un filtro terminal en la propia sala. Sí que es cierto que muchas veces esta última etapa de filtración, el filtro absoluto se duplica y puede estar a la vez en el climatizador o en la unidad de tratamiento de aire y en la propia sala. ¿Se realiza esto? Esto se realiza porque muchas de estas salas necesitan validación. Entonces, el tener que estar cambiando el filtro de este tipo de salas cada cierto tiempo y dejar de producir durante varios días para poder volver a validar la sala, pues al final supone muchísimo dinero. Entonces, lo que se suele hacer es duplicar esta última etapa de filtración absoluta en la unidad de tratamiento de aire, porque siempre es mucho más cómodo el realizar el cambio de esta etapa de filtraje en la unidad de tratamiento, y con lo cual proteges el filtro que está en la propia sala, con lo cual lo vas a tener que cambiar muy pocas veces, porque al final el de la unidad de tratamiento de aire te lo está protegiendo, ¿vale? ¿Qué quiere decir un filtro de alta eficiencia? Vale, como veis aquí en la parte de la izquierda tenemos
los filtros que habitualmente se utilizan en las unidades de tratamiento de aire, que pueden ir desde un G4 hasta un F9, que son filtros de polvo fino y polvo grueso. Y en la parte de la derecha ya tenemos los filtros de alta eficiencia, que son los filtros EPA y los filtros ULPA. Este tipo de filtros son los que, como he dicho anteriormente, van a estar colocados en la propia sala o a veces, como he dicho antes, en el propio climatizador como duplicidad de esta etapa. ¿Qué quieren decir? Pues un filtro EPA son los de Efficient o High Efficiency Particulate Air Filter y los filtros ULPA son los Ultra Low Penetration Air Filter. ¿Cómo se clasifican este tipo de filtros? Pues como veis en esta tabla. Para ensayar este tipo de filtros se hace según la norma EN 1822 y se hace mediante un ensayo en el que se analiza la retención sobre la partícula que se denomina MPPS, que es la partícula Most Penetrating Particle Size, que es una partícula de un tamaño entre 0,15 y 0,25 micras. Pues bien, se analizan este tipo de filtros y dependiendo de la eficiencia de este filtro ante esta partícula, pues se clasifican como veis en esta norma. Que van pues desde un E10, que tiene una eficiencia de un 85%, hasta un U17, que tiene una eficiencia de un 99,99995 en este tipo de tamaño de partículas. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que un filtro de este tipo, pues de cada 1.000.000 de partículas o 2 millones, realmente pasan 2 o 3 partículas. ¿Vale? ¿Cómo se retienen las partículas? Pues se retienen por diferentes mecanismos, por el impacto inercial, por intercepción, por difusión y por atracción electrostática. Este tipo de partículas choca contra las fibras y se retienen o son más gruesas que el tamaño de fibra y se quedan bloqueadas o simplemente por atracción electrostática. Como habéis visto en la gráfica de hace 2 o 3 diapositivas, estos tipos de filtros son los que utilizamos como filtro final en las limpias. Pues bien, para una sala de tipo ISO 5 a ISO 8 vamos a necesitar un H13 o un H14, dependiendo del tipo de sala. Y para una sala blanca de ISO 1 a ISO 4 vamos a necesitar ya filtros de tipo ULPA, ¿vale? Que van a ir desde un U15, U16 e incluso un U17. Vale, una vez definidas lo que es un laboratorio y una sala limpia y ver los distintos tipos de clasificaciones y elementos que los conforman, tanto en filtraje como... Entonces, vamos a intentar definir cómo se controla la presión en este tipo de salas. El control de presión en este tipo de salas, al final, no es intentar hacer locales estancos, no es evitar flujos de aire. Lo que tenemos que controlar es la dirección de estos flujos para prevenir el paso de contaminantes de una sala a otra sala. Como he dicho anteriormente, pueden ser salas tanto de presión negativa como de presión positiva. En una sala limpia, al final, va a ser una sala de presión positiva porque lo que nos interesa es que nada del exterior entre al interior, ¿vale? No queremos que ningún elemento de fuera entre a este tipo de sala y pueda poner en peligro lo que se está produciendo, lo que se está ensayando. Y en un laboratorio es un poco lo contrario. Suelen ser salas con presión negativa porque lo que queremos es que nada del interior salga hacia el exterior. En un laboratorio generalmente se está trabajando con productos contaminantes, con productos bacteriológicos, con cualquier tipo de producto, que lo que queremos es que no salga hacia afuera, ¿vale? Que se quede en el interior. Para el control de la presión, lo que tenemos que tener muy claro es que no queremos ni es tan malo tener una sala muy estanca como una sala que no sea nada estanca. Es decir, si os fijáis en esta gráfica, la diferencia de presión viene según la fórmula que tenéis a la izquierda y en la gráfica está representado 2 ejemplos. Es decir, si queremos conseguir una diferencia de presión de 25 pascales, ¿vale? Que es la línea horizontal. Si os fijáis, si tenemos una sala muy estanca, con unas aperturas muy pequeñas, aproximadamente de 1 milímetro, necesitamos una diferencia de caudal entre impulsión y retorno muy pequeña,
en este caso de 20 metros cúbicos hora, ya nos da 25 pascales. Y tenéis que tener en cuenta que controlar 20 metros cúbicos de aire es prácticamente imposible, ¿vale? Simplemente el elemento de medida, el error que tienen los reguladores, ya es más que esa diferencia, ¿vale? Por el contrario, si tenemos una sala que no es estanca, con unas aperturas muy grandes, que sería la parte de la derecha de 0,02 metros cuadrados o 0,01 metros cuadrados, pues ya nos vamos a caudales más grandes. Necesitamos mucha diferencia de presión, mucha diferencia de caudal para conseguir esa diferencia de presión. ¿Vale? En la siguiente. Aquí queda muy bien representado. Si os fijáis, en la parte de la izquierda, veis, por ejemplo, lo que está marcado como amarillo, que simplemente con una diferencia de presión de 50 metros cúbicos, si la sala es muy estanca, ya tenemos diferencias de presión de más de 200, incluso casi de 300 pascales. Este tipo de salas, al final, va a tener problemas, ya sea si es en presión positiva o negativa, de apertura de puertas, de apertura de ventanas, de cualquier tipo. Por el contrario, si nos vamos al lado contrario, aperturas muy grandes, de 0,1, veis que diferencias de caudales hasta de 400 o 500 metros cúbicos son presiones o sobrepresiones o depresiones de 1 o 2 pascales, ¿vale? Entonces, si quisiésemos tener 25 pascales, necesitaríamos diferencias de caudal enormes, muy grandes, ¿vale? Lo habitual y lo que se suele recomendar es trabajar en lo que estás marcado como zona verde, ¿vale? Aperturas de entre 0,01 o aproximadas, en las que veis que ya son cifras más normales para tener presiones de 25 pascales, pues unas diferencias de entre 150 a 200 metros cúbicos, ¿vale? Eso es donde se suele trabajar habitualmente. ¿Qué elementos necesitamos para el control de presión en unas salas? Pues como poco los que están aquí representados. Es decir, siempre vamos a necesitar una compuerta, ya sea de caudal constante o variable en la impulsión, una compuerta, lo mismo, ya sea de caudal constante o variable en la extracción, y una sonda de presión. ¿De qué depende que sean constante o variable? Pues depende del control que queramos hacer. Es decir, por ejemplo, en un hospital, como se hacía habitualmente, en un hospital, pues lo que se quiere tener es una impulsión controlada, con lo cual generalmente se utilizaba una compuerta de caudal constante en la impulsión fijada y con el regulador de extracción se controlaba la presión. Entonces, en este caso, pues la compuerta de impulsión era constante y la compuerta de extracción era variable. En un laboratorio es más o menos al revés. Generalmente la compuerta de extracción suele ser fija o variable, depende del caso. Si tenemos vitrinas de gases y queremos compensar lo que se extrae o no se extrae por la vitrina de gases con la compuerta de extracción general, luego lo veremos en algún ejemplo, y con la impulsión es con lo que se controla la presión en la sala. Vale, entonces, dependiendo un poco del tipo de aplicación, vamos a tener diferentes componentes, pero al final son los mismos. Necesitamos una compuerta en impulsión, una compuerta en extracción y luego una sonda de presión. En este caso también está dibujado un final de carrera en la puerta, porque al final en una sala, en el momento en que se abre la puerta, las diferencias de caudales no dejan de tener sentido, porque lo que hace es igualar la presión de fuera con el interior. Entonces, generalmente la presión, por mucha diferencia de presión que haya, se va a cero, ¿vale? Esta diapositiva al final lo que representa un poco lo que estaba diciendo antes, ¿vale? En un laboratorio lo lógico es tener presiones negativas, entonces con la compuerta de retorno se controla el caudal, ya sea constante o no, y con la compuerta de impulsión se controla la presión. En cambio, en una sala limpia, como generalmente son salas con presión positiva, pues es un poco al revés. Con la compuerta de impulsión se controla el caudal y con la compuerta de retorno se controla la presión. Lo que sí hay que tener muy claro en este tipo de salas, y que sí que es un error muy habitual cuando se diseñan controles de presiones, es la referencia. La referencia tiene que buscarse en un lugar común, en una zona que no tenga muchas turbulencias, que no sea un lugar
común de paso. Es decir, tiene que ser una zona que tenga más una referencia constante, una presión constante. Y todas las salas hay que referenciarlas a este punto. Sí que muchas veces lo que se hace es referenciar una sala con respecto a la otra. Y eso al final lo que provoca es que tengamos un sistema inestable, porque cualquier variación en una de ellas influye sobre el resto de las salas. Entonces, el sistema se vuelve totalmente inestable y nunca llega a alcanzar un equilibrio. Entonces, lo que hay que buscar siempre es un lugar sin turbulencias, una presión constante y ese lugar usarlo como referencia para todas las salas. ¿Qué tipos de control de presión hay? Pues existen 3 tipos. Hacer control de presión por caudal, hacer control de presión mediante una sonda de presión y hacer control de presión mediante cascada entre caudal y presión, que es un juego de las dos. ¿Qué ventajas tiene una respecto a la otra? Pues a ver, el control de presión por caudal, realmente necesitas una sonda de presión, lo que haces es fijar un margen entre el caudal de impulsión y retorno, ya sea positivo o negativo, dependiendo si quieres sobrepresión o depresión, en una puesta en marcha. ¿Vale? Es decir, yo quiero tener una diferencia de X metros cúbicos entre impulsión y retorno para que esta sala esté sobrepresionada o depresionada. Para esto, al final, se hace en la puesta en marcha y lo único, la desventaja que tiene este sistema es que cualquier variación en el uso de la sala o cualquier variación en el edificio o en los conductos, al final implica que tienes que volver a ajustar esa diferencia de caudal, porque tú has fijado una diferencia de caudal para conseguir una presión X y cualquier reforma o modificación que hagas en el edificio implica que dejas de tener esa presión, entonces necesitas reajustar los caudales. El control con sonda de presión al final es más exacto, se hace en proyectos, es decir, en un proyecto tú defines, pues va a haber una diferencia de presión entre estas salas de 10 pascales, ¿vale? Tú colocas una sonda de presión en la sala y automáticamente se varía el caudal para ajustarse a esa sala, a esa presión que tú has definido en proyecto. ¿Qué desventaja tiene este tipo de control? Pues, a ver, dependiendo cómo se haya hecho, puede ser el caso de que si tú estás controlando presión con el retorno o con la impulsión, imaginaos un laboratorio en el que yo quiero tener una incidencia de presión de menos 25 pascales o menos 50 pascales, me da igual el caso, y es una sala que no es nada, que es poco estanca, puede ser el caso de que la impulsión se te vaya a cero. Entonces, puedes tener, dejar la sala sin entrada de aire exterior, con lo cual, y sin control de temperatura o de humedad, o lo que quieras controlar. ¿Qué se hace en estos casos? Se suele utilizar el sistema de cascada, que es un poco el conjunto de ambas. Es un sistema en el que tú, por definición, en la puesta en marcha, fijas una diferencia de caudal entre impulsión y retorno, pero que a la vez colocas una sonda de presión en la sala, ¿vale? Y dependiendo de la lectura de esta sonda de presión, al sistema le dejas un margen de caudal, ya sea positivo y negativo, para moverse, para intentar conseguir esa presión. Es decir, yo fijo por defecto en la puesta en marcha una diferencia caudal de 200 metros cúbicos, pero luego, dependiendo la presión que leo en la sonda de presión que coloco en la sala, le dejo 500 metros cúbicos más de margen para subir o bajar, ¿vale? ¿Con esto qué ganamos? Pues el sistema se autoajusta, es decir, tiene la ventaja respecto al del caudal, que si hay una modificación en el edificio no tienes tú que ir a ajustar los caudales manualmente, sino que el sistema se autorregula, y tiene la ventaja de frente al de presión de que al final siempre vas a tener una impulsión límite, o sea, nunca vas a dejar que el sistema se vaya a cero para intentar conseguir la presión, ¿vale? Una vez hecho esto, vamos a pasar ya a definir un poco más los elementos que hay ya en un laboratorio o en una sala limpia. Por ejemplo, en un laboratorio, ¿qué nos podemos encontrar en un laboratorio? Bueno, podemos encontrar todo este tipo de componentes, ya sean vitrinas de gases, campanas de extracción, brazos articulados,
armarios de seguridad, otro tipo de extracciones, y luego ya lo que son los reguladores de extracción e impulsión generales de la sala. ¿Cómo se tratan cada uno de ellos? Lo vamos a ver ahora. La vitrina de gases. La vitrina de gases es un componente muy especial en el que son las personas que están en el laboratorio están trabajando con gases contaminantes, con lo cual los reguladores que se tienen que colocar en este tipo de componentes tienen que ser de polipropileno, de material plástico resistente a la llama. Tienen que ser reguladores con servomotores de acción rápida, porque al final tienen que reaccionar muy rápidamente a cualquier variación que se produzca en la misma. ¿Cómo se controlan? Se pueden controlar de estos 4 tipos: por velocidad frontal, por sensor de apertura, por caudal constante o por apertura a 2 o 3 puntos. Control de velocidad, realmente lo que se hace es colocar, si veis en la foto, en la parte superior de la vitrina de gases, una sonda de velocidad, que es como la que hay en la foto, que lo que hace es medir la velocidad frontal que se produce cuando el operario está trabajando. Conforme aumenta abre la guillotina o la cristalera frontal, está aumentando la velocidad de paso del aire de dentro hacia afuera, con lo cual lo que tiene que incrementar es la extracción para evitar que todos los productos contaminantes que hay en el interior se vayan hacia afuera. Si veis la gráfica, hay 2 líneas representadas. La línea roja es la línea representa la velocidad, ¿vale? Y la línea azul representa la extracción. Idealmente, cuando la guillotina está bajada, tenemos una velocidad frontal altísima, casi cercana a 1, ¿no? Conforme vamos abriendo la guillotina, la velocidad va bajando hasta que llega a un límite de 0,5, que es la parte horizontal. Generalmente, cuando se configuran las vitrinas de gases, lo que se quiere es que la velocidad frontal que hay en la vitrina no esté por debajo de 0,4 o 0,5 metros segundo. Entonces, cuando llegamos a ese límite, lo que hace la extracción es empezar a extraer más. Es la línea azul. Veis que empieza a incrementar su caudal hasta un caudal máximo que es por proyecto. Una vez llegado a ese punto, pues evidentemente la velocidad de paso, si se sigue abriendo la guillotina, pues decrementa. ¿Qué ventaja tiene este sistema? Este sistema tiene la ventaja de que reacciona tanto a aperturas verticales como horizontales de la guillotina. Hasta hace unos años las vitrinas de gases solo tenían aperturas verticales, pero últimamente todas las vitrinas tienen también aperturas horizontales. Entonces hay sistemas, como el que veremos posteriormente, que ante aperturas horizontales no reaccionan. Hay que tener en cuenta en este tipo de sistema, hay que tener en cuenta, que si nos hemos encontrado muchas veces, de que la sonda de velocidad funciona por diferencia de presión. Es decir, la sonda de velocidad tiene que estar colocada en el mismo ambiente que la vitrina de gases. Este sistema, si se ponen embellecedores desde la parte superior de la vitrina de gases hasta el falso techo, con lo que estamos aislando la sonda de velocidad, deja de funcionar, porque la sonda de velocidad está aislada y ya no está leyendo las mismas presiones que tendríamos en la vitrina. Entonces, cuando se nos da este caso, lo que hay que hacer, y si queremos poner embellecedores, lo que hay que poner es una rejilla en la parte frontal de ese embellecedor para que al menos pongamos en contacto en el mismo ambiente tanto la zona donde está la zona de velocidad como la que está la vitrina. Y entonces ya sí que empieza a funcionar. Otro de los grandes problemas que tiene este sistema, que también nos hemos encontrado, es que hay que tener mucho cuidado de dónde se colocan las impulsiones. Se nos ha dado el caso de que al final se han colocado impulsiones justo encima de la sonda de velocidad y lo que hace es falsear la medida de esa sonda. Entonces, de las impulsiones, los difusores de impulsión deberían estar colocados en una zona en la que no tengan influencia sobre estas sondas. El siguiente tipo de control es control por sensor de apertura, que es el que veis representado ahí, que al final es simplemente un alambre que conforme levantas la guillotina, pues hace que el regulador incremente su caudal, ¿vale? ¿Qué problema tiene este control? Pues que solo reacciona entre aperturas horizontales, como he dicho antes.
cuando estás abriendo la guillotina en modo horizontal, al final el alambre no se mueve y no reacciona, solo reacciona ante aperturas verticales. Está al revés. Luego hay dos controles más, el control de caudal constante, que no tiene nada, es decir, independientemente de lo que abras o no la guillotina, extraes lo mismo, es decir, al sistema le dices que tienes que extraer X metros cúbicos hora, independientemente de lo que estés trabajando, si la tienes cerrada o la tienes abierta, extraes ese caudal, ¿vale? Y el último es control por apertura de 2 o 3 puntos, que al final lo que se colocan son 2 o 3 finales de carrera o switches a distintas alturas de la guillotina. Entonces, cuando la guillotina pasa por esa altura, activa el switch y hace que el sistema pues dé un salto de caudal, ¿vale? Se puede hacer 2, 3 o 4 los saltos que se quiera. Generalmente este también tiene el mismo problema, que es simplemente reacciona a aperturas verticales, ¿vale? Entonces, si lo abres horizontalmente, pues no reacciona. Por eso digo que generalmente el que utilizamos nosotros habitualmente y el que más extendido está es el sistema de control por velocidad, por sonda de velocidad. Otro elemento que tenemos en los laboratorios son las campanas o brazos de extracciones. Estos elementos, al igual que las vitrinas de gases, al estar trabajando con productos contaminantes, necesitan que los reguladores que estén fabricados en polipropileno, en material plástico. Tiene la diferencia con las vitrinas de que no necesitan que el servomotor sea de acción rápida. Y que en una vitrina, al final, el regulador tiene que reaccionar muy rápidamente a una apertura o bajada de guillotina. Pero en una campana realmente es un uso todo o nada. Es decir, lo estoy usando o no lo estoy usando. Entonces, al final, lo único que haces es fijar dos caudales, un caudal mínimo, que puede ser apagado, y un caudal máximo. Cuando lo estoy funcionando, lo activo y entonces extraigo el 100% de lo que yo he fijado, y si no lo estoy utilizando, lo apago y no extraigo nada. ¿Vale? No necesito que la respuesta del sistema sea rápida, porque al final es un todo o nada. Luego también nos encontramos armarios de seguridad o extracciones constantes. Y generalmente estos elementos son los olvidados, nunca se tienen en cuenta. Y al final se influyen mucho en el balance de caudales, porque nunca generalmente se tienen en cuenta. Entonces, cuando se hace el balance de caudales, existen diferencias entre la impulsión y la extracción, y es debido a estos elementos. Hay que medirlos, hay que saber cuánto es y hay que meterlos en el sistema de regulación. Porque si no, al final podemos tener problemas de control de presión, y si no tenemos en cuenta estos elementos y hemos dimensionado la impulsión pensando solo en las extracciones que tenemos de las vitrinas o de los brazos, y luego tenemos un caudal muy alto extraído por este tipo de elementos, puede darse el caso de que luego la impulsión no sea capaz de compensar la extracción que tenemos en el laboratorio, con lo cual estos elementos hay que controlarlos y hay que medirlos. Y por último, tenemos lo que es la extracción y la impulsión general del laboratorio. Estos materiales, estos reguladores ya no tienen que ser de material plástico. Al final, las extracciones extraen aire del propio laboratorio, del ambiente en el que están los operarios, no tienen materiales tóxicos, y las impulsiones cogen aire de la calle, con lo cual pueden ser de material galvanizado y no necesitan lo que sí que necesitan es tener servomotores de acción rápida, porque tienen que reaccionar a cambios del sistema. Es decir, ¿cómo funcionan cada uno de ellos? La extracción general del laboratorio lo que va a hacer es compensar lo que no extraen las vitrinas de gases. Por ejemplo, si yo en un laboratorio he definido que tengo una extracción de 10.000 metros cúbicos, y las vitrinas de gases en un determinado punto del día están extrayendo 5.000, pues la extracción general lo que hace es compensar la diferencia hasta esos 5.000. Si las vitrinas de gases empiezan a tener más uso y subirse hasta 8.000, pues la extracción compensa los 2.000 que le quedan al sistema. Y la impulsión es lo mismo,
pero al revés. Al final la impulsión lo que va a controlar va a tener que reaccionar lo que se está extrayendo de la sala para intentar controlar la presión. Entonces tienen que ser reguladores de acción rápida, porque la extracción está cambiando constantemente, entonces la impulsión tiene que reaccionar con rapidez para que la presión de la sala no nos suba, no nos baje de golpe, siempre intentar mantener una presión constante. Bueno, en esta gráfica al final lo que se detalla es un poco todos los elementos que puede haber en la sala. ¿Veis? Los reguladores de vitrina, reguladores de impulsión, de extracción, las localizadas y la sonda de presión. Vale, aquí he puesto varios ejemplos, 3 ejemplos de distintos tipos de laboratorio. Por ejemplo, en este laboratorio solo tengo vitrinas de gases y una impulsión. ¿Cómo funcionaría este laboratorio? Pues como veis en la gráfica de abajo. Yo he definido por defecto una diferencia caudal entre impulsión y retorno, que es la X que veis ahí, una diferencia constante. Todo lo que hace el sistema es simplemente reaccionar a las extracciones de las vitrinas de gases. Las extracciones de las vitrinas de gases son variables, como veis en la gráfica, y lo que hace el regulador de impulsión es intentar mantener una diferencia de caudal constante para mantener la presión que yo he definido por defecto en la puesta en marcha. Otro ejemplo de laboratorio un poco más complejo, en el que sí que ya tengo vitrinas de gases, una impulsión y una extracción, ¿vale? En este ejemplo es lo que os he dicho antes. Tengo una extracción constante, siempre constante, que al final es la suma. Es la suma de lo que se extrae por las regulaciones de las vitrinas de gases, más lo que compensa la extracción general, para siempre tener una extracción constante. Y la impulsión lo que hace es, pues, seguir a la extracción para intentar mantener siempre esa diferencia de caudal. El siguiente ejemplo es exactamente lo mismo, pero con algún elemento más, con alguna campana de extracción. Pero es más o menos lo mismo. Y el último ejemplo ya sería con control de presión. Tendría una extracción constante, una diferencia de caudal con la impulsión, lo que veis en la gráfica como X, pero adicionalmente he añadido una sonda de presión, que es lo que veis en el circulito, ¿vale? A la que le dejo al sistema una diferencia de caudal adicional Y, para cuando, por ejemplo, una apertura de puerta o una circunstancia especial, el sistema sea capaz de variar también ese caudal para intentar conseguir la presión. Lo que he dicho antes, esto sería un control en cascada, ¿vale? Por diferencia de caudal, que sería la X, y la diferencia de presión, que sería la Y. Y como último punto, vamos a intentar definir en las salas limpias los tipos de componentes que podemos tener. ¿Qué tipos de flujos tenemos? Pues, por ejemplo, para una sala ISO 6, 7 y 8, lo habitual es usar un flujo de aire turbulento. ¿Qué es este tipo de flujo? Pues este tipo de flujo es un sistema en el que el aire que metemos del exterior a alta velocidad, a velocidades de 6 o 7 metros segundo, se mezcla por velocidad, hace que se induzca aire de la propia sala, y lo que se hace es que se mezcla el aire de la sala en general para poder intentar igualar las condiciones en la sala, ya sea de temperatura, de humedad, ¿vale? Se dice turbulenta porque al final estamos introduciendo aire en la sala a muy alta velocidad y sin un patrón definido que hace que el aire se mezcle sin ningún patrón por toda la sala y intente igualar las condiciones de toda la sala a las mismas condiciones, es decir, ya sea de temperatura o de humedad. Hay otro sistema, que es el que está abajo, de flujo de aire por mezcla, que es la mezcla del aire turbulento con flujo laminar. Este se utiliza cuando queremos tener en la zona ocupada el aire un poco más controlado, se utiliza el flujo laminar solo en la zona ocupada, y en la zona no ocupada el flujo turbulento. Aquí veis el patrón en un CFD de lo que sería un flujo de aire turbulento. Como veis, no tiene un patrón definido. Las líneas
son las trayectorias de las partículas del aire cuando entran en la sala. Son totalmente aleatorias, pues una partícula que entra totalmente limpia, se ensucia, pero luego vuelve a ir a la parte de arriba. No, siguen un patrón totalmente aleatorio. Por el contrario, si nos vamos a una sala de clasificación más alta, ya sea ISO 3, 4 o 5, lo que se utiliza es flujo laminar con bajo índice de turbulencia. Este aire ya se introduce en la sala a velocidades muy bajas, entre 0,2, 0,3 y 0,5 metros segundo. Y ya las partículas llevan unas trayectorias muy definidas, ya sean totalmente verticales o totalmente horizontales, dependiendo del caso. Como veis en el dibujo, si vamos al CFD, que se ve más claro, en este caso estamos introduciendo aire por la parte de arriba a muy baja velocidad y como veis las trayectorias son totalmente más lineales, ¿vale? Y los retornos son por el lado contrario, ya sea por abajo o en el caso de la figura de la derecha, si el flujo es horizontal o de pistón que se llama, introducimos el aire por una pared, pero no suele ser por la pared contraria. Las unidades terminales que se utilizan en este tipo de salas, como he dicho anteriormente, la última etapa de filtración que se coloca en la propia sala se coloca en este tipo de cajones que van integrados con los filtros que veis en la gráfica, ya sean filtros EPA o filtros ULPA. En la foto tenéis dos tipos, el de arriba sería para hacer flujo laminar y el de abajo sería para hacer flujo turbulento. ¿Vale? Como veis en la gráfica, de la ISO 6 a la ISO 8 utilizamos flujo turbulento, que he explicado anteriormente, y de ISO 3 a ISO 5 se utiliza flujo laminar. Y por último, las dos últimas diapositivas son unos ejemplos de tipo de salas. Una sala tipo 7, 8 o 9. Esto simplemente es para representar, en este tipo de salas se pueden utilizar el mismo climatizador para dependiendo del caso. Por ejemplo, un quirófano que puede ser un ISO 7, lo habitual es que se utilice solo un climatizador para esa sala. Pero si son otro tipo de salas con clasificación 8 o 9, el mismo climatizador de aire exterior puede climatizar a varias de estas salas. Se utilizan filtros EPA 13 o 14 y puede haber recirculación entre las mismas. Por el contrario, en salas más bajas, de ISO 4, 5 y 6, lo recomendable es que solo el climatizador siempre sea independiente por cada tipo de sala. Aquí los filtros son H14 o superiores, hasta ULPA, y no hay recirculación entre salas, evidentemente, porque estamos utilizando solo un climatizador por cada sala. Vale, y como parte final, aquí veis un poco toda la documentación que hemos utilizado para la realización de esta presentación. Bueno, pues muchas gracias a todos y ahora, si tenéis alguna pregunta, vamos a intentar contestarlas. Sí, Javier, que es nuestro director técnico, ha registrado las preguntas recibidas y va a dar respuesta conjuntamente con Fran a las mismas. Así que, Javier, cuando quieras. Sí, hola. Se me oye, ¿no? Sí. Vale. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Preguntas ahora mismo tenemos dos solamente, o sea que os animo, aún tenemos un rato, si queréis, y si no, nos podéis mandar las preguntas. Yolanda os indicará dónde y la respuesta nuestra respuesta al respecto, pues os la haremos llegar. La primera de las preguntas es de Simón Fernández. No, es un poquito larga, voy a intentar hacer resumirla o simplemente leerla. Habla de que en proyectos de la industria farmacéutica se encuentran con climatizadores con un único ventilador que hace 30 movimientos hora, que se le pone una toma RN para los que no sepáis es un regulador de caudal constante, en la toma de aire exterior del climatizador para introducir solo el aire exterior necesario para las personas.
y luego se colocan RN en difusores y compuertas motorizadas en los retornos. Nos dicen que con un solo ventilador que hace impulsión y retorno es más fácil equilibrar el sistema sin actuar sobre el ventilador. ¿Cuáles son las ventajas de un climatizador con un solo ventilador frente a un climatizador con ventilador de impulsión y otro de retorno, con compuertas motorizadas en los retornos y sobre las que actúan los variadores de ventilación y retorno? Esa es la pregunta. Bueno, yo lo primero que diría es que con esa distribución de un único ventilador, que lo que está haciendo es tomar aire exterior y mover todo el aire, es decir, imaginaos el esquema que nos ha enseñado Fran en las salas de 8-9, venía una cosa parecida, lo tenéis ahí, es un único ventilador que tiene una toma aire exterior y un retorno. Un retorno y una recirculación, sería la suma de... Como veis, esas alas no tienen extracción. Por de pronto, entonces, primer punto, esa sala solo va a ser presión positiva. Es decir, ya no estamos en esa comparativa que dices, si yo quisiera tener una sala con presión negativa, no puedo utilizar esta disposición, porque lo que me va a pasar es que no voy a ser capaz de hacerlo, porque estoy impulsando más aire del que extraigo. Bien. Y la segunda puntualización que yo diría es que, como solo somos capaces de manejar un valor, vamos a decir, porque la compuerta de caudal constante nos va a fijar un caudal, tanto en la impulsión como en el retorno, lo que nos va a ocurrir, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, si lo veis bien claro, la diferencia entre la impulsión y el retorno es el aire exterior, porque lo demás es un conjunto cerrado. Entonces, si yo fijo el aire exterior en función de las personas, como se nos dice en la pregunta, ese aire exterior nos va a fijar una presión de sobrepresión. No vamos a poder fijar la que nosotros queramos, porque solo tenemos una condición, solo podemos modificar un punto, y ese punto solo va a ser el RN o el regulador de caudal constante de la toma exterior. Aunque nos parezca que estemos fijando en los otros RN, no valen para nada, porque lo único que van a hacer es recircular más o menos. Es decir, van a ser capaces de que el aire se mueva más o menos recirculando en la sala, pero eso no afecta, el aire que se recircula no afecta al aire de sobrepresión. Entonces, si nos fijamos en las personas, tendremos el nivel de presión que sea para ese volumen. Y si nos queremos ser un poquito más, poner más valor en la sala, pues calcularemos el aire, la diferencia de caudales que necesitamos para mantener la sobrepresión que queramos, y entonces ese será el caudal de ventilación, independientemente de las personas. Eso es lo que yo veo. Lo que sí que es cierto es que hay varias veces, sí se da este tipo de equipo, pero añadido con unos extractores independientes, es decir, extractores que no son, o sea, son del mismo local, y esos extractores sacan aire directamente al exterior. En ese caso sí que podremos jugar con ellos, esos dos caudales, podremos tener presiones negativas y también podremos ser capaces de establecer una diferencia entre el caudal de ventilación por las personas y el caudal que necesitamos para mantener la sobrepresión. Respecto a que sea más sencillo equilibrar el sistema, yo no lo veo así, porque lo que equilibra el sistema son las compuertas de los reguladores de caudal, tanto variable como constante. El ventilador del climatizador lo único que hace es dar una presión disponible mínima. No es el elemento que regula. Si queréis alguna cosa más, pues me lo comentáis. Otra pregunta que nos dicen, Jorge Infantes, es ¿cómo se determina el nivel de partículas que tiene que tener una sala? Depende del uso de la misma, entiendo, ¿no? Bueno, el nivel de partículas, esto a nosotros nos suele venir dado porque esto es la clase de la sala, y la clase de la sala depende de la actividad. Es decir, pues cuando se está trabajando pues en farmacia te dicen en qué parte, pues por ejemplo están en la parte de embalajes, etcétera, pues puede ser una clase de C. Si están en una parte en que ya están trabajando con el medicamento, pues será A o B. O sea, esto no viene dado por la instalación, sino que es al revés. Es el punto de partida para el cual se tiene que hacer la instalación. Lo que sí que es cierto es, como ha dicho Fran, es que hay una serie de movimientos hora y filtración que se definen más o menos por el buen hacer, vamos a decir, pero que luego en la realidad
no es biunívoco, es decir, no es cierto que haya que una ISO 5 o 6 tenga que tener 100 movimientos hora o tenga que tener 60 o tenga que tener 200, sino que eso viene dado por la generación de partículas que se da en el interior, que eso es propio de la actividad, eso hasta que no lo midamos no vamos a ser capaces de saber cuál es. Por eso están los sistemas de validaciones de las salas y también en función de la calidad del filtro, es decir, un H13 va a retener menos que un H14, retendrá menos que un URPA 15, 16, etc. Pero el nivel de partículas, que al final es lo mismo que decir la clasificación de la sala, depende totalmente de la actividad y normalmente lo establece el cliente. Una pregunta adicional, que esto os lo dirá Yolanda, que no es una pregunta técnica sobre la presentación, es si vamos a ceder la presentación para poder estudiarla con detalle. Vale, pues sí, lo que solemos hacer en cada una de cada sesión, de cada web seminar, es dentro del apartado de MyTrox, formaciones, en el apartado de bibliografía y documentación, subimos tanto la grabación del web seminar como la presentación en formato PDF, como la grabación. Entonces, dando un margen de 24 horas, mañana tendréis disponible esta documentación. Mientras yo intervenía, se han recibido 2 nuevas preguntas. No sé, Javier, si puedes dar respuesta, pues te las leo, si te parece. Renovaciones de aire, hora ISO clase 5.6. ¿Qué son los límites, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Vamos a recuperar la diapositiva donde precisamente Francisco hablaba de esto. ¿Vale? A ver, esto, como ha explicado Javier justo en la pregunta anterior, lo que veis aquí en la gráfica es una recomendación. Una ISO 5 o 6, pues debe ir entre movimientos hora, como veis en la tabla, de 40 a 300, pero va a depender de la actividad. Es lo que un poco explicaba en la gráfica siguiente. Realmente los movimientos se calculan mediante esta fórmula y no depende de no son unos valores determinados, sino que va a depender de la generación de partículas, sobre todo, que tengamos en la sala, y eso es de la actividad que se realice en la sala. Y también sobre todo de la eficiencia de los filtros que tengamos, de las etapas. Si vuelvo a poneros la gráfica que veis aquí, con los mismos tipos de filtros, ya sea, en este caso, este es un ejemplo, ¿vale? En este caso se ha considerado un F9 y un H14. Entonces, si yo quiero una ISO 5 o 6, que es lo que estabais preguntando, yo tengo que tener una generación de partículas de 100, como mucho de 100, que es lo que está entre la clasificación del 100 al 10. Si veis la línea azul, independientemente del número de movimientos, a partir de 60 ya empieza a estar en esa clasificación. Y yo sí tengo una generación de partículas superior, que ya sea de 1000, aunque tenga 700 renovaciones hora, nunca voy a conseguir una ISO 5. Una ISO 5, ¿vale? Va a depender sobre todo de la generación de partículas. Si me voy a las inferiores, con una generación de partículas de 10, con que tenga entre 5 movimientos y 60, ya tengo esa clase 5. Entonces, no es que si yo digo, yo voy a tener 600 movimientos hora, ya tengo una ISO 5, no. O sea, con 600 movimientos voy a tener una ISO 5 dependiendo del número de generación de partículas que tenga por la actividad que tenga en esa sala. O sea, no hay unos números determinados, sino que depende de más factores. Como decía Javier, al final es por eso por lo que se validan las salas. Vale, luego tengo otra pregunta. ¿Cuál es la norma con la que se calculan las sobrepresiones o depresiones en salas limpias y laboratorios? ¿Sería de aplicación la misma para calcular la sobrepresión en escalera según norma UNE de referencia? Gracias. Es una pregunta que nos formula Belén Vallejo. Bueno, realmente la norma de sobrepresión de escalera no es la adecuada para este caso.
aunque realmente pues también es un cálculo de sobrepresiones, ¿no? Pero no, porque está referenciada a protección contra incendios y a la generación de humo del incendio, etcétera. En este caso, las normas de referencia, la norma más utilizada como de referencia en el diseño de salas blancas es la ISO 14644, que son bastantes normas desde la parte de clasificación de la sala, la parte de ensayo, materiales, terminología, etcétera, pero la parte de diseño y construcción es la 4, o sea, la 14644-4, ¿no? La que más nos podría llevar, pero tampoco es que haya una normativa en la que se establezca específicamente los grados de sobrepresión, porque tened en cuenta, como ha dicho antes Fran, que hay muchos casos en los cuales hay salas que están alojadas dentro de otras salas con vestíbulos de independencia, etcétera. Entonces, en esos casos tiene que haber unos saltos. Y no penséis que estamos hablando de saltos enormes. O sea, para tener una sala en condiciones estaremos hablando máximo entre 15 y 20 pascales de diferencia de presión con el resto de locales adyacentes, porque si no, lo que nos va a ocurrir es que vamos a tener problemas, como decía antes Fran, pues con el cierre de las puertas, con las instalaciones de climatización, lo normal es estar en eso. Si estamos en sobrepresión, pues estar entre 5 y 15. Claro, si tenemos varias salas en cascada, pues tendremos que mantener esos 5. En cambio, si solo tenemos una sala que da a un pasillo, pues podemos tener un nivel superior. Siempre, como también ha comentado en la presentación, es importante referenciarlo todo a un punto común, de presiones, a presión cero, que sea un volumen bastante amplio y sin oscilaciones de presión. Y entonces tendremos, pues yo qué sé, pues tendremos una esclusa que esté a más 10 y la sala que esté a más 15. De esa manera tendremos 5 pascales entre los dos. Pero donde podéis encontrar la norma, que no es una norma de obligado cumplimiento, en ese sentido no hay salas blancas de obligado cumplimiento, es un tema industrial, es un tema más de prestaciones al cliente, pues sería la ISO 14644-4. Luego también hay normas específicas para laboratorios de contención biológica y para farmacia. Ya ahora de memoria no me las sé, no las tengo apuntadas, pero ya os las haré llegar. Vale, pues no tenemos más preguntas registradas. Si os parece, damos por concluido la formación del día de hoy. Despedimos a todos los que nos habéis acompañado durante estos minutos. Gracias a todos por estar ahí. Y como os decía, la presentación, grabación y el resto de documentación estará disponible en nuestra web, en el apartado de MyTrox, videoteca y documentación a partir de mañana. Muchísimas gracias a todos. Una cosita, ya que vamos a ponerla, esta parte de las normas, en la última, las slides de las diapositivas en las que viene la bibliografía, os pondremos las normas. Exacto, haremos indicación del número de las normas. Pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias, hasta la próxima.